Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, hoy videito desde casa. Tengo acá la computadora con el plano hecho sobre cómo hacer el probador de bujías. En este caso les voy a mostrar un plano de lo que sería un probador compacto, por así decirlo. Este circuito es mucho más chico del circuito que yo les había mostrado en el video en Instagram, que había hecho un video de un avance. La diferencia que tiene este circuito respecto al que había mostrado en Instagram es que esto, al ser un probador de bujías, no necesitaríamos lo que sería la parte del segundo relay que a mí en el auto me va a servir para activar o desactivar el sistema. En este caso, para activar o desactivar el sistema, vamos a simplemente desconectar la batería o desconectar la fuente, y con eso va a ser suficiente para que el sistema no quede energizado y por accidente uno pueda generar una descarga mediante el cable de alta tensión. Los materiales que vamos a usar en este caso son una bobina de encendido. Vamos a necesitar el cable de alta, el que va enchufado a la bujía. Vamos a usar un botón pulsador, o puede ser una tecla también. Un relay inversor, que ahora les voy a mostrar la diferencia entre un relay inversor y un relay común. Y vamos a usar también un condensador. El mismo condensador que usamos para el platino, vamos a usar un condensador también. Ahora les voy a mostrar, voy a girar la cámara y les voy a mostrar cómo es que funciona un relay inversor. Bueno, espero que lo puedan apreciar bien ahí en la pantalla. Acá lo que hice fue dibujar lo que sería la conexión de un relay. En este caso, esto es un relay inversor. La diferencia principal que vamos a encontrar es que el relay va a tener una salida 87 y una salida 87A. En un relay común tendríamos las dos salidas que serían 87. ¿Esto qué significa? Que estas dos salidas no son iguales. Estas salidas son independientes. Lo que hace el relay inversor, siempre tenemos la entrada con el número 30, la masa con el número 85 y lo que sería la excitación de la bobina que tiene acá para que el pin número 30 entregue electricidad a estos dos. Esta tiene el número 86. Entonces, la característica del relay inversor es que estando en reposo, acá podemos ver que el circuito está abierto. Cuando el relay está en reposo, el pin número 30 tiene conexión directa con el pin número 87A. Cuando uno cierra el circuito, digamos cuando uno pone electricidad en la bobina, el pin número 30 deja de darle electricidad al 87A y da electricidad al 87. Acá yo lo dibujé, en realidad el relay es así, viene distribuido así, pero yo acá lo dibujé como para que se entienda un poquitito mejor. Cuando el circuito está abierto, que el relay está en descanso, la electricidad viene por el número 30, pasa hacia el 87 y sale. Cuando uno cierra el circuito, cuando uno energiza la bobina que tiene acá, el pin número 30 pasa la electricidad del 87 y la salida pasa a ser el 87. Entonces, relay en descanso, relay con energización en la bobina. ¿Ven? Funciona así. Entonces, en un mismo relay podemos hacer que la corriente salga por un lado o que la corriente salga por el otro lado. Antes de seguir, quiero comentarles que este video va a ser solamente teórico. En este video no voy a mostrar cómo sería el armado, pero les voy a dejar en la descripción, acá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para el video donde sí voy a estar armando el circuito y lo voy a estar instalando en el auto. Como les había comentado en Instagram, que acá les dejo mi Instagram para que puedan seguirme, para que vean todas las novedades y los avances que voy teniendo en el proyecto.
como les había comentado en Instagram, lo que voy a estar haciendo es colocar este probador de bujía, o sea, este circuito, en el escape del auto para poder combinarlo también con un circuito de combustible y lograr que el escape pueda lanzar unas llamas sin la necesidad de interrumpir la señal del motor. Entonces, con esto que les voy a explicar ahora, lo que vamos a lograr es imitar la señal que nos daría el platino. ¿Para qué? Para que esta bobina funcione y nos pueda hacer la descarga eléctrica en la bujía, en este caso, para poder probar una bujía. En mi caso, lo que voy a estar haciendo es este circuito, adaptarlo al escape del auto y así conseguir que, sin interrumpir la señal del motor, pueda tener una señal muy parecida en la bujía del escape. Recuerden, acá en la descripción del video les dejo el enlace para el video, lo que sería el video práctico. Este va a ser solamente teórico. Volviendo a lo que es la conexión del circuito, tenemos nuestra fuente de alimentación, que puede ser una batería de 12 volt, puede ser una batería de auto, de moto, puede ser una fuente que sea de 12 volt por 1 ampere como mínimo, para que pueda alimentar la bobina y pueda alimentar nuestro relay. Tenemos desde la salida del positivo de nuestra fuente, vamos a ir hasta el pin número 30. Desde el negativo de nuestra fuente vamos a ir al pin número 85, que sería la masa de la bobina que tiene acá dentro nuestro relay. Ese mismo cable lo vamos a llevar directamente al negativo de nuestra bobina. ¿Por qué? Porque en este caso, como les explicaba, esta bobina trabaja mediante pulsos. Vamos a estar enviando el pulso a la bobina mediante el cable positivo. ¿Para qué? Para que cuando el pulso se interrumpe, la bobina haga la descarga de alta hasta nuestra bujía y podamos ver el salto de chispa en la bujía. Entonces, desde la batería el negativo va al pin 85, va a nuestra bobina, al terminal negativo, y también obviamente va a ir al cuerpo de la bujía para que se produzca el salto de chispa, ¿no es cierto? Tenemos que simular como si la bujía estuviese colocada en el motor. Bueno, acá es donde empieza la conexión que va a generar nuestra señal de pulso para que funcione la bobina. Como les explicaba recién en el video, mientras el relay está en descanso, nosotros vamos a tener una salida directa de corriente desde el pin 87A. Entonces, desde ese pin 87A vamos a sacar un cable y vamos a ir al positivo de nuestra bobina. En ese mismo cable vamos a conectar lo que es nuestro switch, nuestro pulsador. Acá, como pueden ver, está el pulsador. Ese pulsador va a tener uno de los pines conectado a este cable y el otro vamos a ir al terminal 86. Entonces, y acá es donde se produce la magia, por así decirlo. Recuerdan que les había dicho que mientras el relay está en descanso, el terminal que tiene corriente es el 30 y está tocando el terminal 87A. Como nosotros vamos a energizar la bobina, lo que vamos a hacer es que el relay se mueva hasta el pin 87. Cuando el relay se mueve al pin 87, deja nuestro pulsador sin electricidad. Entonces, al dejar al pulsador sin electricidad, lo que va a hacer es volver el relay, porque el relay ya no tiene más energización en la bobina. Entonces, del pin 87 vuelve el 87A. Cuando toca el 87A, vuelve a energizar todo el circuito, energiza nuestro pulsador y nuestro pulsador le vuelve a mandar la señal al relay y el relay va a mover otra vez al 87. Ese movimiento que va a tener, esa oscilación, es la que nosotros nos va a producir que la señal que sale por el cable que está conectado al 87A
sea una señal intermitente. ¿Por qué? Porque el relay va a estar continuamente pegando y despegando, o sea, va a estar cambiando del 87 al 87A. Esto lo va a hacer en una frecuencia tan alta que nuestra bujía va a parecer que está continuamente encendida. No vamos a ver un salto de chispa como cuando, por ejemplo, probamos una bujía en el auto. ¿Por qué? Porque ahí el salto de chispa se genera cada vez que el pistón entra en compresión. En este caso, todas las señales van a estar en una sola bujía. Entonces nuestra bujía va a parecer que está continuamente prendida. Y ahí es donde vamos a poder ver si el salto de chispa se hace desde el electrodo hasta la pata negativa o si se genera algún salto de chispa dentro de la bujía. Obviamente, esto es para hacer una prueba en el aire. Después a la bujía le van a influir muchísimos factores, como por ejemplo la cantidad de combustible que haya dentro del cilindro, la compresión. Pero por lo menos vamos a tener una idea de que si la bujía está completamente destruida, vamos a poder ver el salto de chispa que no se hace desde el electrodo hasta la pata negativa. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué función cumple el condensador acá? El condensador, como ya sabemos, lo que hace es proteger nuestro platino de la chispa, de ese salto de electricidad que tiene nuestro platino. Entonces, a nuestro distribuidor le podemos sacar el condensador, pero seguramente nuestro platino se deteriore muy rápido. En este caso pasa lo mismo, porque el relay adentro es un platino. También tiene una patita con dos contactos. Entonces, lo que vamos a estar haciendo con el condensador es proteger la chispa que se genera dentro del relay y haciendo que esa chispa sea mucho más chiquitita, entonces nuestro relay va a durar muchísimo tiempo más. ¿Cómo es la conexión del condensador? Acá yo puse que el condensador tiene un positivo y un negativo. El positivo del condensador es el cablecito que sale en el medio. Ese sería nuestro positivo. Y el negativo es todo el cuerpo metálico que tiene el condensador. Entonces, desde el mismo cable que va hacia nuestra bobina, vamos a tomar la señal de ese cable y vamos a conectarla al positivo del condensador. Y el cuerpo del condensador lo vamos a estar conectando a la entrada de corriente del relay, o sea, al pin número 30. Entonces, el condensador, por así decirlo, va a estar generando un puente entre el positivo de la bobina y el cable que viene desde nuestra fuente de alimentación. Esto va a hacer que nuestro relay dure muchísimo más tiempo, ya que lo que va a absorber ese salto de chispa va a ser el condensador. Y cuando la bobina necesite ese golpe de corriente, esa inyección de corriente, la va a conseguir desde la carga que ya va a tener el condensador por haber absorbido esa chispa. Entonces, como les decía, pulsador conectado al cable 87A que va hasta nuestra bobina, y en ese mismo cable el puente entre el condensador y el pin número 30. Esto lo que va a lograr es que nosotros tengamos señal intermitente, con el condensador protegemos la chispa, y acá este switch yo les recomiendo que sea de buena calidad, que sea un pulsador grande, al margen de que esto trabaja con muy poquitito voltaje, pero como es algo que van a estar continuamente presionando para que funcione y soltando, esto va a tener un uso intensivo, entonces les recomiendo que sea un botón de buena calidad, alguno con cuerpo metálico, traten de usar algún botón con buena calidad. Bueno, esto sería lo que es el probador de bujías. Si tienen alguna duda, pueden escribirla acá en los comentarios, pueden dejarme su pregunta, con gusto las voy a estar respondiendo. Y como les decía, en el enlace que dejo abajo en la descripción les voy a estar mostrando cómo hago el otro circuito, ya que
desde esta fuente de alimentación, que en mi caso va a ser la batería del auto, yo necesito generar una interrupción acá, en la alimentación de este circuito. Entonces, acá voy a estar poniendo un segundo relay, en este caso un relay común, simplemente para, desde una tecla, poder energizar el circuito o no. Eso es más que nada por una cuestión de seguridad, para yo poder interrumpir la señal que reciba todo esto, y como les decía, que la bobina no genere una descarga en un momento que no sea oportuno y que pueda generar algún accidente. Bueno, video cortito, esta vez solamente teórico. Recuerden que si la información les sirvió, pueden compartirla. Les agradezco mucho si se suscriben al canal, si invitan a sus amigos a que se suscriban al canal. Les dejo también por acá o por algún lado de la pantalla, y también en la descripción, el enlace para mi Instagram. Ahí me pueden seguir y van a poder ver el proceso más de cerca de los proyectos que vamos haciendo. Y como les dije, voy a estar subiendo muy pronto, y les dejo el enlace en la descripción, del video de cómo armar este circuito, el video práctico, y también les voy a estar mostrando cómo lo instalo en el auto. Muchas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en la próxima.